porque cuanto más combatía el relámpago oriental, más sufría y tenía un estado constante de ansiedad. ¿Me equivocaba respecto al relámpago oriental? ¿De veras había vuelto el Señor? Me detestaba por creer en Dios sin conocerlo, por ser arrogante y rebelde y por delimitarlo a mis nociones y fantasías. Incluso cerré la iglesia, lo que impidió que los demás aceptaran la obra de Dios de los últimos días. Cada vez que pienso en mi época de oposición a Dios, es como una puñalada al corazón. Me hice cristiano en 1990. Un líder de la iglesia a la que iba siempre decía que la Biblia era el fundamento de nuestra fe y que los creyentes teníamos que seguirla. Esas palabras arraigaron a fondo en mi interior y pensé que tenía que leer mucho la Biblia y que si podía entenderla, tendría una senda en mi fe. Así leía la Escritura una y otra vez y a menudo acudía a mis ancianos en la fe a pedir sus consejos. Recuerdo que uno de esos ancianos me dijo estas palabras: con tu fervor por la Biblia, el Señor te dará un lugar importante. Como nuevo creyente, escuchar estas palabras hizo que me emocionara. Además, hizo que idolatrara la Biblia aún más. Después empecé a levantarme a las 4 de la mañana a leer la Escritura. Y tenía colgados en mi casa versículos bíblicos escogidos. En mi tiempo libre leía o memorizaba los pasajes. Mientras dormía, durante la noche, hasta ponía una Biblia junto a la almohada. Pensaba que si el Señor llegaba por la noche, podría ir a recibirlo con la Biblia. Básicamente, no soportaba estar separado de mi Biblia. Eso es bastante radical. Sí. Unos años después, era un colaborador principal de los carismáticos de la ciudad, responsable de más de 300 lugares de reunión. Estaba tan enamorado de la Biblia que siempre les contaba a los hermanos y hermanas: el Señor Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Les enseñaba que toda palabra de Dios estaba en la Biblia, así que leerla era tan importante como las comidas diarias. Que la Biblia era el fundamento de nuestra fe, por lo que teníamos que seguirla a toda costa y que así se era un auténtico creyente. ¿Cuándo conociste la obra de Dios Todopoderoso en los últimos días? Fue en 1997. Miembros de muchas iglesias aceptaron la obra de Dios Todopoderoso de los últimos días. Un líder se apresuró a convocar una reunión de colaboradores, en la que nos mostró propaganda difamatoria contra el Relámpago Oriental y nos avisó. Ahora hay una iglesia llamada Relámpago Oriental. Afirman que el Señor Jesús ha regresado encarnado como Dios Todopoderoso, que ha declarado nuevas palabras y abierto el rollo. Que la Biblia es anticuada y solo se tiene sustento con las palabras de Dios Todopoderoso. ¿Cómo pueden alegar eso? Por milenios, todos los creyentes en el Señor han leído la Biblia. Toda palabra de Dios está allí y nada fuera de ella es su palabra. Debemos ser siempre fieles a la Biblia. Apartarse de eso es traicionar al Señor, y cuando venga no los salvará. En ese momento coincidí plenamente con Él y pensé, cierto, toda nuestra fe está basada en la Biblia. Si los del Relámpago Oriental ni siquiera la leen, ¿no se apartan del camino del Señor? Debo guiar a los hermanos a defender la Biblia y a no apartarse nunca de ella. El líder convocó 3 días de varias reuniones como esta sobre cómo guardarse del Relámpago Oriental.
Tras esas reuniones, consideré mi responsabilidad mayor que nunca. Para proteger la iglesia, hice lo imposible por cerrarla y también oponernos al relámpago oriental. En cada servicio hablábamos de cómo guardarnos de él y hasta ordené ayuno y oración a todos para impedir que el relámpago oriental robara a nuestras ovejas. ¿Aún así alguien investigó la obra de Dios de los últimos días? Sí. Poco después, una hermana me dijo un día que alguien creía ahora en el relámpago oriental y que los miembros más entusiastas de su lugar de reunión lo habían seguido también. Me puse tan nervioso con esto que me apresuré a ir a su casa sin comer. Y vi que faltaban 19 personas en una reunión de más de 40. ¿19 aceptaron a Dios Todopoderoso? Sí. El caso es que esos 19 eran los miembros más devotos de ese lugar de reunión. Y que robaran esas buenas ovejas me resultó muy desagradable. Pensé que el relámpago oriental era formidable, que había robado esas buenas ovejas en pocos días. Por ello, me di prisa en visitar a aquellos hermanos y hermanas para disuadirlos y decirles: el relámpago oriental afirma que el Señor ha vuelto y declarado nuevas palabras, pero no es cierto. Toda palabra de Dios está en la Biblia. Todo lo demás se aparta del camino del Señor, y ellos no entrarán en el reino cuando Él venga. ¿No serán todos esos años de fe en vano? Los insté a arrepentirse. ¿Cuál fue su respuesta? En ese momento pensé que ellos me escucharían. Pero, sorprendentemente, Sang dijo: Hermano Gu, no es cierto que toda palabra de Dios esté en la Biblia. Según Juan 21:25, hay también muchas otras cosas que Jesús hizo que, si se escribieran en detalle, pienso que ni aún el mundo mismo podría contener los libros que se escribirían. Este versículo nos logra mostrar que la Biblia no registró íntegramente lo dicho y hecho por el Señor Jesús. Y el Apocalipsis profetiza que cuando el Señor vuelva abrirá el rollo, romperá los 7 sellos y hablará. Evidentemente, las nuevas palabras de Dios para los últimos días no pudieron ser escritas en la Biblia antes. No se sostiene tu afirmación de que toda su palabra está en la Biblia. En ese momento realmente no supe cómo refutar eso. Pensé, bien, ese versículo bíblico estaba claro. ¿Por qué nunca me lo he planteado? La hermana Sang prosiguió diciendo: Dios Todopoderoso es el regreso del Señor Jesús. Expresó todas las verdades que juzgan, purifican y salvan a la humanidad. Verdades que son las palabras del Espíritu Santo a las iglesias. Es la apertura del rollo profetizada en el Apocalipsis. Dijo que creer en Dios Todopoderoso no era traición al Señor, sino oír la voz de Dios y seguir las huellas del Cordero, tal como señala el Apocalipsis. Estos son los que siguen al Cordero a donde quiera que va. Me animó a leer las palabras de Dios Todopoderoso, diciendo que solo buscando humildemente se puede oír la voz de Dios y recibir al Señor. Eso parece estar justificado. Así es. ¿Qué te pareció entonces? Estaba centrado exclusivamente en hacer que diera marcha atrás. Por eso sus palabras no me afectaron. Agarré una Biblia y la blandí delante de ella y respondí: conozco la Biblia, no necesito buscar. Lo que no está en la Biblia es herejía y no nos va a salvar. Fui todos los días durante una semana a intentar que cambiaran de idea. Sin embargo, dijera lo que dijera, estaban decididos a seguir a Dios Todopoderoso. Al final, no recuperé ni a uno solo de ellos. Eso debió sorprenderte, ¿no? Me sorprendió bastante. Me fui a casa pensando en todos los que se habían ido al relámpago oriental. Estaba muy desconcertado. Una vez que leían el libro del relámpago oriental, ¿por qué no cambiaban de idea?
¿Acaso, como nos había dicho el líder, había una especie de droga en su libro? Pero parecían muy normales, nada desorientados. Y tenían gran energía y mucha confianza. Sus enseñanzas eran profundas e irrefutables. Estaba realmente confundido. Quería ver todo lo que había escrito en ese libro del Relámpago Oriental. No obstante, pensé que lo que hubiera fuera de la Biblia era una traición al Señor. Así que no me atreví. Posteriormente, prohibí la entrada a la iglesia a los 19 e insté a todos los demás a no tener contacto con ellos. Insté a los colaboradores a vigilar de cerca los rebaños y a quien aceptara el Relámpago Oriental debían expulsarlo. Unas medidas radicales para cerrar la iglesia. ¿Cuál fue el resultado? No muy bueno. Me esforcé mucho por aislar la iglesia, pero cada vez se unían más hermanos y hermanas al Relámpago Oriental. Uno más casi a diario, no paraban. En esa época, esto me consumía por completo. Trabajaba muchas horas para tratar de que se echaran atrás, pero no convencí ni a uno solo. Lo que más me sorprendió fue que después, hasta el hermano Wang, que había trabajado conmigo, se unió al Relámpago Oriental. Me pareció una situación extrañísima. El hermano Wang había empezado igual que yo, hablando siempre de cómo guardarse del Relámpago Oriental. Jamás pensé que se uniría a ellos. Fui a su casa a interrogarlo y me enfadé mucho con él. Le dije, «Sabes que el Relámpago Oriental se aparta de la Biblia. ¿Cómo puedes creer?» Su respuesta fue, «Hermano Gu, yo también escuchaba antes al líder y no investigaba nada del Relámpago Oriental. Me oponía y lo condenaba. Pero al leer las palabras de Dios Todopoderoso vi que revela muchísimos misterios de la Biblia y nos da una senda para purificarnos. Sus palabras son la verdad y la voz de Dios. Él es el regreso del Señor Jesús. Deberías leerlas tú también». Y en ese momento lo corté, inmediatamente, gritando, «¡Basta! Te han engañado. No me hagas lo mismo a mí. Me da igual lo que me cuentes. De ninguna manera voy a leer eso». Cerré de un portazo y me marché indignado. Luego, oí decir al colaborador Liu que el Relámpago Oriental se había llevado a más de 100 miembros de otra iglesia. Y muchos otros colaboradores afirmaban que en sus zonas el Relámpago Oriental robaba buenas ovejas y no las podían recuperar. Estas noticias me cayeron como un jarro de agua fría. Pensaba, ¿cómo podía ser tan formidable? ¿Y si el Señor había vuelto? De no ser así, ¿por qué lo aceptaban y tenían fe en ello? ¿Pensaste investigarlo en ese momento? No, estaba atrapado en mis nociones. Yo creía que ellos habían dejado de leer la Biblia y que nuestra fe se basa en ella, por lo que no entrarían en el reino de Dios. Sencillamente no se me ocurrió investigarlo. ¿Te preguntaste entonces por qué no se podía convencer a los hermanos para que volvieran? Sí, pero no tenía lógica para mí. Para entonces me parecía que, desde que creían en el Relámpago Oriental, todos ellos comprendían la Biblia mejor que yo. Y yo no sabía qué decirles. Recuerdo que en septiembre de aquel año, uno de los principales colaboradores, el hermano Lee, y su esposa se unieron al Relámpago Oriental. En el momento en el que me enteré, tomé mi Biblia y fui con otros a verlos. Al llegar ahí, y sin dejarles pronunciar palabra, les grité, ¿ni siquiera tienen conciencia? El Señor Jesús los ha agraciado enormemente. ¿Se les ha olvidado?
¿Cómo pueden creer en Dios Todopoderoso? ¿Qué fue lo que les dieron? ¿Cuánto les pagaron? Pero el hermano Lee me contestó sonriente. Nos dieron la verdad y la vida, no dinero. Esto me enfadó aún más y repliqué, ¿cómo que les dieron la vida? Lo que esté fuera de la Biblia traiciona al Señor. ¡Qué verdad y qué vida! Inesperadamente me contestó con una pregunta. ¿Dirías que la verdad y la vida vienen de Dios o vienen de la Biblia? ¿Recuerdas cómo reprendió el Señor Jesús a los fariseos? Examináis las Escrituras porque vosotros pensáis que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Sus palabras fueron muy claras. La Biblia da testimonio de Dios, pero no contiene vida eterna. Es un enorme error buscar vida eterna en la Biblia. Solo Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y solo siguiéndolo y obedeciendo su obra y sus palabras, recibimos la verdad y la vida eterna. Realmente no supe qué responder a eso, al oírle hablar de esa forma. Me sentí con cierta vergüenza. Pensé que si él siempre solía escucharme predicar, ¿por qué ahora me explicaba las cosas y me refutaba? Después de años leyendo la Biblia, ¿cómo podían saber ellos más que yo sobre la fe en el Señor? Cuando alguien se aprovecha de su conocimiento de la Biblia, le cuesta renunciar a su ego y buscar humildemente. Sí. Así pues, me limité a responder algo irracional. Y dije, me da igual. Quien no lea la Biblia va al infierno. Luego, los otros 4 intentaron convencerlos con premios y castigos. Pero, dijéramos lo que fuera, Lee y su esposa tenían gran fe en Dios Todopoderoso. Cuando llegué a casa, pensé en lo que él había dicho y en los que se habían unido al Relámpago Oriental. Antes yo sabía más de la Biblia que ellos y escuchaban mis sermones. Pero tras unos pocos días en el Relámpago Oriental, me dejaron mudo con unas pocas palabras. ¿Qué pasaba? ¿El Relámpago Oriental era el camino verdadero? Sin embargo, enseguida descarté esa idea. Lo que no estaba en la Biblia traicionaba al Señor. Decidí aferrarme a la Biblia y esperar a que el Señor me llevara al cielo. En esa época, como todos esos devotos habían aceptado a Dios Todopoderoso y no volvían, ¿recapacitaste? Bueno, de haber tenido entonces un corazón de búsqueda o veneración por Dios, no habría hecho tanto para oponerme a Él. Veía que cada vez más gente aceptaba el Relámpago Oriental. Y yo ya ni siquiera daba sermones. Buscaba un montón de materiales contra el Relámpago Oriental y hablaba de ellos en las reuniones y en el culto dominical. Los amenazaba para que no investigaran el Relámpago Oriental e incluso trabajaba con líderes de otras iglesias para combatirlo juntos. Si me enteraba de que alguien quería llevar gente al Relámpago Oriental, me apresuraba a ir a ahuyentarlo. A veces, por si tardaba yendo en bicicleta, tomaba un taxi para atravesar la ciudad y ahuyentar a los del Relámpago Oriental. En aquel entonces, creía salvaguardar el camino del Señor y a su rebaño, y hasta estaba dispuesto a arriesgar la vida por ello. Sin embargo, lo que no entendía era por qué, cuanto más lo combatía, más incidentes se producían en la iglesia. ¿Incidentes? Sí. En agosto del 99, durante un bautismo grupal, se llevaron detenidas a varias personas. Después, en agosto de 2000,
Me detuvieron junto con 3 importantes colaboradores mientras bautizábamos. También registraron mi vivienda y la policía se llevó todas las ofrendas. Mientras estaba detenido, reflexioné sobre lo sucedido esos años. Aquellos ancianos que me invitaban a compartir sermones y evangelizar, la hermana Yang y el hermano Wu, trataban de proteger su rebaño y se aislaron para resistirse al relámpago oriental. Eran unos cristianos sumamente devotos. Pero, asombrosamente, ambos contrajeron cáncer y murieron de forma miserable. Y una vez, en el 98, en una reunión de 200 obreros clave de la iglesia, uno de ellos fue repentinamente poseído por un demonio y nadie pudo expulsarlo, por más que todos oraron por él. Se me pasó por la cabeza un incidente detrás de otro y no entendía por qué había tanta turbación en la iglesia. Los años que llevaba siguiendo al Señor, dejé mi empleo y mi familia para esforzarme por Él. Ayudaba en todas las tareas de la iglesia y me esforzaba por proteger el camino del Señor y el rebaño. ¿Por qué Él no me protegía y bendecía? ¿Por qué sufría más cuando más combatía el relámpago oriental y tenía un estado constante de ansiedad? ¿Acaso me equivocaba respecto al relámpago oriental? ¿De verdad había vuelto el Señor? Durante mis 7 días, detenido, apenas dormí. Era tan desdichado. No le encontraba sentido a lo que estaba pasando en la iglesia. Oré entonces al Señor de este modo. Señor, a la iglesia le han pasado cosas. ¿Y realmente por qué? ¿Qué estoy haciendo mal ahora? Cuando me soltaron, vi que la iglesia estaba cada vez más desolada. Era desgarrador. Oré de nuevo al Señor. Señor, ¿por qué pasa esto? La iglesia existe por tu preciosa sangre. ¿Por qué la desprecias? Señor, estoy sufriendo mucho. El rebaño se dispersa y hay desorden si combato al relámpago oriental. No sé cómo recuperar todo esto y reavivar la iglesia. Señor, te ruego que me abras una senda. Pero la iglesia permanecía sumida en el caos, orara como orara. Los colaboradores se habían dispersado, escondidos de los arrestos. La iglesia estaba en caos y la asistencia disminuía. No sabía sobre qué predicar y temía los sermones de los miércoles y domingos. Los hermanos se dormían mientras hablaba, sin que yo pudiera hacer nada. No sabía por qué orar y mi fe decaía. Descubrí que no tenía la determinación de antes cuando, aunque nadie más lo hiciera, yo mantenía mi fe y mi amor por el Señor. Me hundía lento en la desmoralización. Empecé a ver la TV y aprendí a jugar al póker. Vivía en pecado. A menudo me ponía en la puerta de casa agarrando la Biblia y sintiéndome sumamente triste y perdido. No sabía cómo seguir adelante. Pasaba tiempo arrodillado ante el Señor, llorando y rogando. Así, Señor Jesús, ¿dónde estás? Siento que me muero. Señor,
Sálvame a mí y a la iglesia. Al parecer estabas realmente estancado. Así es. Luego, en 2002, me llamó el hermano Chou desde el sur de China y me pidió que lo visitara por unos estudios devocionales. Le di gracias a Dios de corazón por esta noticia. En serio, en esa época estaba batallando en la vida. Así que tenía ganas de aprovechar esta oportunidad para recobrar la fuerza. Demos gracias a Dios. Cuando llegué allí, pude notar que a todos les iba mejor que la última vez que había estado 2 años antes. Su fe era más firme. Al verme, ellos me mostraron compasión y aliento y me sentí en familia. Me conmoví, de verdad. Al día siguiente, el hermano me preguntó qué tal me iba en general. Y esto era lo que me estaba dando dificultades. Le conté lo que pasaba en la iglesia sin ocultarle nada. Cuando acabé, me enseñó lo siguiente. Actualmente, no solo tu iglesia pierde vitalidad. Sucede en iglesias de todos lados. Los creyentes pierden la fe y no se les disciplina por sus pecados. Los colaboradores no tienen sobre qué predicar y batallan por celos. Las iglesias se dividen, no tienen la presencia de Dios. También me contó por qué se estaban quedando desoladas las iglesias. Ah, ¿qué te explicó? Me leyó el libro de Amós 8:11. Jehová Dios dijo: He aquí vienen días en los cuales enviaré hambre a la tierra. No hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Prosiguió. En este versículo podemos ver que un motivo de esto es que no practican las palabras de Dios. Al final de la era de la ley, cuando los sumos sacerdotes, los escribas y los fariseos solo defendían las tradiciones humanas, no la ley de Jehová, hacían sacrificios mediocres y en público vendían ganado y cambiaban moneda en el templo. Lo convirtieron en una cueva de ladrones y Dios lo abandonó. Ya sin la obra de Dios, el pueblo hacía lo que quería y no se le disciplinaba. El templo quedó desolado. Por tanto, el principal motivo de aquello fue que los líderes religiosos no guardaban los mandamientos de Jehová y se apartaron de su camino. Otro motivo fue que Dios estaba realizando una nueva obra y el Espíritu Santo se desplazó. El Señor Jesús había iniciado la era de la gracia fuera del templo, y aquellos que lo seguían podían recibir riego y sustento. Si confesaban, se perdonaban sus pecados. Podían gozar de la gracia y la paz del Señor. Pero los sumos sacerdotes y los fariseos no aceptaban su obra y en cambio se oponían a él y lo condenaban. Así como quienes se empeñaban en seguirles la corriente, fueron abandonados y eliminados por Dios y cayeron en la desolación. ¿Qué te pareció esta enseñanza? En ese momento me pareció una gran iluminación, pero también estaba confundido, pensando, si he leído todo eso infinidad de veces en la Biblia, ¿por qué no lo he entendido así antes? Y si todos los hermanos de ahí son tan jóvenes, ¿cómo logran tan buena comprensión de este problema? Me preguntaba, ¿cómo lo descubrieron? Seguí escuchando. Y el hermano Joe dijo, tal como pasó con el declive del templo en la era de la ley, las iglesias actuales se hallan así porque Dios
realiza una nueva etapa de su obra. Al momento de oírle afirmar esto, mi corazón me dio un vuelco y pensé que podrían ser del Relámpago Oriental. Decían que sus enseñanzas eran perspicaces, y si me engañaban, me puse muy nervioso y estaba muy confundido. ¿Debía escucharlos o no? Decidiste quedarte, ¿no? Sí. Entonces, quería abordar el problema de la iglesia. Durante todos esos años, ninguno de esos pastores y ancianos de China y fuera supieron ayudar en nada, por más que leyeran la Biblia, ayunaran y oraran. La iglesia continuó decayendo, pero esos hermanos y hermanas rebosaban fe y amor y enseñaban con agudeza. A nadie le podía ir así si no tuviera la obra y la guía del Espíritu Santo. Por ello supuse que si descubría el modo de reavivar la iglesia con sus enseñanzas, aún tendríamos esperanza para nosotros. Quería aprovechar la ocasión, y aunque fueran del Relámpago Oriental, no debía temer, pues conocía la Biblia y no me descarriarían. Con esta idea escuchaba, mientras hojeaba la Biblia para verificar lo que decían, a ver si concordaba con la Biblia. Oh, te quedaste, pero todavía estabas muy en guardia. Sí. El hermano Shou siguió hablando y leyó Amós 4, 7, 8. También os he quitado la lluvia, cuando faltaban todavía 3 meses para la cosecha. E hice llover sobre una ciudad y no sobre otra. Llovió sobre una parte y ese pedazo de tierra donde no llovió se marchitó. Entonces 2 o 3 ciudades fueron a otra ciudad a beber agua, pero no estuvieron satisfechos. Aún así no volvisteis a mí, dijo Jehová. Lo explicó así. Esto alude a la lluvia en una ciudad mientras otra tiene sequía. Esta lluvia es la obra del Espíritu Santo. Dios toma de todo lugar la obra del Espíritu Santo y la traslada hacia quienes aceptan su nueva obra. Quienes van al compás de las huellas de Dios tienen sustento en las palabras actuales del Espíritu Santo y reciben su obra, pero los que no aceptan la nueva obra de Dios son eliminados en la misma y viven en las tinieblas. En este punto, su enseñanza comenzó a tener más lógica para mí. Entendí que la iglesia estaba desolada, porque Dios hacía una nueva obra y la del Espíritu Santo se había desplazado. Con razón no percibí la presencia de Dios en esos años, y sí obscuridad espiritual, como si hubiera caído en un abismo y no tuviera esperanza. Vivía en una desdicha absoluta. Al pensar en dar alcance a las huellas de Dios y en gozar de nuevo de la obra y la guía del Espíritu Santo, pregunté impacientemente a Chou, ¿cómo seguir las huellas del Cordero y recibir la obra del Espíritu Santo? Me respondió, el Apocalipsis lo profetiza. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta profecía nos indica que Dios hablará a las iglesias en los últimos días y que todo aquel que oiga la voz de Dios irá al compás de sus huellas y asistirá al banquete del Cordero. Luego sacó un libro y prosiguió. Este libro contiene las palabras del Espíritu Santo a las iglesias. Léelo y lo comprenderás todo. Lo tomé y se titulaba La palabra manifestada en carne. ¿No era el libro del Relámpago Oriental? Me aturdí por un momento y pensé, llevo 5 años enfrentado mano a mano con ellos, pero en realidad hasta ahora no habíamos estado cara a cara. Me acordé de todos los hermanos, a los que no se pudo disuadir tras escuchar al Relámpago Oriental. Estaba tan nervioso que se me salía el corazón. Entonces oré. Señor, te pido que me protejas. No me apartaré de la Biblia.
ni de tu camino, pase lo que pase. Y pregunté, ¿cómo es posible que este libro contenga las palabras de Dios? Toda palabra de Dios está en la Biblia y no existen otras. Apartarse de ella es herejía, una traición al Señor. No podía seguir ahí sentado, así que me levanté indignado y dejé de escucharlos por completo.